Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Siguiendo con los especiales de 28 de julio y justamente para ver el balance de la gestión a un año del presidente Ollanta Humala, en esta oportunidad vamos a tratar el tema o vamos a ver cómo se ha desempeñado la gestión de Ollanta Humala en el aspecto económico, y para eso me acompaña el economista Alejandro Indacochea. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Gracias, un gusto estar con ustedes en Enlace Nacional. Señor, algunos analistas han señalado que este primer año del presidente Ollanta Humala ha sido o va a ser uno de los mejores primeros años de gobierno de los últimos 15 años, aunque no parezca. ¿Usted cree que así sea? Y explique las razones. Yo creo que las cosas hay que mirarlas en perspectiva. Ha sido un año donde no han habido mayores sorpresas, se ha continuado la política económica tomada desde el inicio de los 90, 20 años atrás, no ha habido, digamos, cambios bruscos, cambios significativos, y diría que se ha cumplido con la hoja de ruta que señaló el presidente Humala. La gran transformación fue tal vez el mismo, ¿no? Donde no era, digamos, Humala de campaña en la primera vuelta a lo que es hoy en día el presidente, ¿no? Con un mensaje distinto para el país, diferente. Y lo que señalaba esta hoja de ruta era seguir con las firmas de los tratados del libre comercio y seguir con el modelo económico que dejó el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, ¿verdad? Exactamente, yo creo que eso fue lo más inteligente que hizo el gobierno, que hoy en día, al margen de las diferencias políticas, hay un camino, hay un rumbo económico que ha tomado el país hace 20 años, que implica coherencia, consistencia en el manejo macroeconómico, implica TLCs, aperturas al exterior, el aumento de la competitividad en el país, políticas cada vez, digamos, de reforma para poder ser más competitivos ante el mundo, y evidentemente con esto se atrae inversión y se da un buen contexto económico. Y es que al principio y al inicio, digamos, del gobierno de Ollanta Humala, todos los inversionistas como tenían un poco de temor. Pero ¿usted cree que, por ejemplo, la designación de Luis Miguel Castilla en el Ministerio de Economía y Finanzas y Julio Velarde en el Banco Central de Reserva como que aplacó todo ello, verdad? Fueron piezas claves y son piezas claves en este momento. Y en este cambio ministerial, ¿usted cree que se irían los dos? Bueno, ¿Y si irían dos, qué implicancia tendría? Si hay alguna sugerencia que hacer es que se mantenga el MEF y el Banco Central. Que el resto de cambios pueden ser cambios políticos, pero lo que implica el manejo económico como país, con los resultados que se obtienen, debe continuar. Y hablando de cambios, y en una de sus, digamos, de sus ofrecimientos en la campaña del presidente Ollanta Humala, él ha señalado la reforma del sistema privado de pensiones. ¿Es así? Bueno, que ahora ha pasado desapercibido. ¿Cómo va a influenciar eso en la población? Mira, 18 años después, soy un convencido que una de las reformas más adecuadas que emprendimos fue el sistema privado de pensiones, porque el sistema público estaba y está quebrado. Es un sistema que colapsó. ¿Eso qué quiere decir? Significa simplemente de que mucho más gente cobra que la gente que aporta. Esto nos cuesta cada año al país, el sistema de la ONP nos cuesta más de 2.000 millones de dólares. La 2530 y la 19990. Entonces, el sistema privado implica un sistema de capitalización individual. Pero 18 años después, se tienen que emprender reformas para agregarle competitividad y poder bajar el costo de las comisiones. Entonces, ¿eso quiere decir que va a favorecer a la población? ¿Qué va a pasar con las personas que están afiliadas en este momento en la ONP? Bueno, ese es un tema aparte, que no va ligado con el sistema privado de pensiones. Debería cerrarse el sistema público y evidentemente hay un grupo numeroso, importante, que se afilió al Sistema Nacional de Pensiones y no va a tener derecho a pensión, ¿no? Pero sin embargo, esta reforma del sistema privado de pensiones obliga a que todos nos afiliemos a una AFP, ¿o me equivoco? Tiene que haber una afiliación. En el mundo es obligatorio. En el mundo el sistema previsional obliga a que los ciudadanos, no de propia iniciativa, sino se afilien. ¿Por qué? Porque el ciudadano quiere pensar en el corto plazo, en la coyuntura, y no piensa en su jubilación más allá. Entonces, hoy día hay la obligación de afiliarse a la ONP o al sistema privado, claro, que para mí debería solamente ser en el sistema privado. AFP. En AFP. Se supone que ese sistema privado de pensiones solamente aportas hasta un cierto tiempo y bueno, te beneficia también hasta un cierto tiempo, por ejemplo, 70 años, o se va a alargar ese periodo. No, 63 años de acuerdo a tu aporte, ¿no? Es un sistema de capitalización al pozo que hagas. Ahora, ¿qué reformas se han emprendido dentro de ello? Dos aspectos importantes. Primero, se hace una subasta para los nuevos aportantes cada año.
O sea, se convoca a las AFPs y quien se lleva a los aportantes afiliados para este año y para el siguiente es aquel que ofrezca la comisión más baja. Con lo cual se logra bajar la comisión y esta es una experiencia que ya ha sucedido en países vecinos como Chile. Pero parece que en ese aspecto están señalando que se puede generar o se puede crear una nueva AFP. Se puede crear totalmente viable, que vengan fondos de afuera, fondos internacionales, que compitan y lleven a una baja en el cobro de las comisiones. Y en el tema de las políticas fiscal y monetarias, ¿se han mantenido? Se han mantenido pendiente a hacer una verdadera reforma tributaria. Yo creo que han sido ajustes tributarios más en camino. Entonces, eso es lo que le queda por hacer al gobierno de Ollanta Humala, esta reforma tributaria. ¿En qué consistiría y cuál sería la importancia? Ampliar la base tributaria y cambiar hacia un sistema tributario mucho más flexible, mucho más expeditivo, más moderno. Ejemplos. ¿No? Que el sistema todavía continúa siendo engorroso, principalmente para el pequeño, mediano empresario. Y por otro lado, esa ampliación de la base tributaria, a mi impresión, no se ha dado. Se da una presión tributaria a los que tributan, a los mismos que pagan. Pero se están haciendo cambios justamente porque este sistema tributario va relacionado a lo que se hace en la SUNAT, ¿es así? Cierto, pero son ajustes, digamos, en camino. Pero no una verdadera reforma tributaria, en mi opinión, que implique ampliación de la base y verdaderamente los cambios esenciales que se necesita en el sistema tributario peruano. Pero en ese aspecto, entonces, ¿ha sorprendido la gestión de Ollanta Humala en que en este primer año de gobierno, o sea, la economía como que siga estable, siga el modelo económico y, como usted señalaba, que haya cumplido sobre todo la hoja de ruta? Mira, el balance, digamos, es sin mayores sorpresas, ha sido un balance favorable en el primer año. Si miramos la contraparte, el problema social es el talón de Aquiles del gobierno. A eso quería llegar. Los movimientos, tenemos más de 161 movimientos sociales que lo han ganado, lo están ganando el gobierno, no hay una estrategia como país ante ello. Y diría, en segundo lugar, la inseguridad ciudadana. Eso que falta todavía por trabajar en este gobierno. Fuera de las reformas estructurales que tendría que hacer el gobierno, no hay una reforma a fondo en educación. No podemos competir ante el mundo con un sistema educativo, digamos, que está a la saga. En comprensión de lectura y actitud matemática estamos en puestos 61, 63 de 67 países, de acuerdo a la prueba PISA. Tenemos que reformar el sistema de salud. Los programas sociales también tienen que relanzarse. Los programas sociales se prestan a un clientelismo político. Hay superfiltración en ellos. En el caso del vaso de leche, más del 70% son infiltrados de gente que no debe recibir el vaso de leche, pero es un bastión político. Aunque en ese aspecto los de programas sociales, algunos analistas señalan que estos programas sociales que está emprendiendo el gobierno de Ollanta Humala están mejor enfocados. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que ahí hay una buena visión de la ministra Carolina Triveño, que está mirando a replantear los programas mismos, ¿no? Bien, me permite hacer una pausa y bueno, seguimos conversando y vamos a ver las comparaciones de los gobiernos de Alejandro Toledo, de Alan García, que hicieron en su primer año con este gobierno que ya está a puertas de cumplir un año en su gestión. Bien, amigos, volvemos, no se muevan.